Señor, que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos a menguar, Señor, aquellas áreas, bendito Dios, para que tú crezcas, bendito Dios. Tú eres el grande en nosotros, bendito Dios. Menos de nosotros y más de ti, Señor. Que más de tu presencia, más de tu gracia, más de tu poder, más de tu unción sea en nuestras vidas, Señor. Que la unción, bendito Dios, venga y transforme nuestras vidas. La forma en que vivamos, bendito Dios, puede impactar a nuestra sociedad, Señor. Puede impactar a otras personas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para recibir de tu gracia, para crecer en ti, Señor, para estar dispuestos, bendito Dios, a ser bendecidos y a ser una bendición para otros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Te queremos agradar como iglesia, Señor. Como familias queremos hacer tu voluntad. Queremos crecer en ti, Señor. Queremos que tú te manifiestes a través de nuestras vidas, a través de nuestros ministerios, Señor. Y que la mejor ofrenda que recibas de nosotros sea nuestra adoración, sea nuestra rendición. Reconocemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos tuyos, Señor. Te pertenecemos a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que sin ti nada podemos hacer, bendito Dios. Oro para que te manifiestes en nuestras vidas y a través de tu iglesia, Señor, tu nombre sea dado a conocer. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor nuestro, por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Me da gusto saludarlos a través de este medio y estamos muy contentos, mis hermanos, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos ha bendecido, mis hermanos, y porque la iglesia en las luchas y en las pruebas sigue adelante, como dice aquel himno, mis hermanos, y solamente se detiene para predicar. En este tiempo, mis hermanos, es un tiempo hermoso para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo hacemos, mis hermanos, a través de nuestros talentos, habilidades y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Quiero que me acompañe al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14, la Reina Valera dice de la siguiente forma: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad de ellos, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto,
Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, mis hermanos, es cuando tenemos la oportunidad de glorificar a Dios a través de nuestros talentos, habilidades y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos y las desperdiciamos. Y de eso nos habla esta parábola, mis hermanos, de la tragedia, de la oportunidad desperdiciada. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talento, nos ha dado dones, mis hermanos, para que todos nosotros tuviéramos un propósito y tenemos una misión que cumplir cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Las buenas obras no pueden producir salvación, mis hermanos. Pero la salvación produce buenas obras. La salvación produce una transformación en la vida de las personas. Decía Martín Lutero, Dios no ocupa tus buenas obras, pero tu vecino sí. Y gracias a Dios, porque a través de nuestras buenas obras damos testimonio, mis hermanos, y estamos glorificando y cumpliendo el propósito de Dios. Todos nosotros tenemos talentos, al menos uno de ellos, mis hermanos, que debemos poner a producir, porque nuestro Padre así nos hizo, nuestro Dios así nos hizo, mis hermanos, y nos dio un talento, una responsabilidad que cumplir, una misión que llevar a cabo. Como cristianos, jamás hemos de pensar que no tenemos nada que hacer, hermanos. Como cristianos, jamás hemos de pensar que Dios no nos ha dado a nosotros nada. Y hay muchas personas que piensan de esta forma y dicen, es que yo no sirvo para nada, a mí Dios no me dio nada, mi vida, lo que hago no impacta. Y estas personas se conforman, mis hermanos. Pero esta mañana vengo a decirte que no importa tu condición actual, que no importa las dificultades que estés enfrentando, jamás pienses, mis hermanos, que Dios no te dio algo a ti. Tú y yo tenemos una misión que cumplir. Y mi oración y mi deseo es que Dios despierte tu espíritu, mis hermanos. Que Dios despierte tu interés por servirle. Y que tú te levantes para que lo sirvas. Y en esta parábola Jesús se dirige a sus discípulos, a sus amigos, a sus cercanos, con aquellos que tenían una mayor comunión, mis hermanos, ilustrando un principio general del reino de Dios que se aplica a toda la iglesia, a todos los cristianos. Y esta parábola nos sirve a la vez de estímulo y de advertencia. Estímulos para los fieles que están trabajando, que están en la obra, que están sirviendo a Dios, que están invirtiendo su vida en el servicio a Dios, hermanos. Pero también advertencia para aquellos que no lo están haciendo. Advertencia para aquellos que han recibido un talento, una habilidad, una gracia de Dios y no están haciendo nada, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios en esta mañana quiere estimularnos, pero también advertirnos. En la parábola podemos ver que los 3 siervos recibieron cantidades distintas, mis hermanos, y esto se basa en la soberanía del amo. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Y gracias a Dios porque Él reparte como Él quiere, mis hermanos, y conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. La base de la distribución se establece en la soberanía del amo y en la capacidad individual de los siervos. El término capacidad significa poder, fuerza, eficacia, energía o habilidad. Qué hermoso, mis hermanos, es que Dios me da la capacidad de responder al servicio que Él ha puesto en mis manos. Dios me da la capacidad de responder y de ser fiel a Él. Nunca hemos de pensar que no tenemos la capacidad. Y nunca hemos de permitir que otras personas nos menosprecien, mis hermanos. Si Dios nos llama, Dios nos da las herramientas y la capacidad para responderle a Él.
Esto es bueno, mis hermanos, porque nuestro Dios nunca nos va a avergonzar. Nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer, mis hermanos. Nunca nos va a pedir algo suficientemente grande como para no poder llevarlo a cabo. Y gracias a Dios por aquellas personas que Dios les da responsabilidades mayores, hermanos. Les da la gracia, les da salud y sobre todo la sabiduría de poder rendir buenas cuentas. Es cierto que los siervos no son iguales en cuanto al número de talentos que reciben, pero sí pueden ser iguales en cuanto a la fidelidad en el uso de ellos. Y en todo momento ellos tienen que entender que los talentos no son de ellos, no son para servirse a ellos, no son para engrandecerse ellos. Los talentos son para servir a Dios, para multiplicarlos. Y al fin de cuentas, mis hermanos, el Señor va a regresar y va a pedir cuenta de aquellos talentos. ¿Alguna vez te has sentido incapaz o inadecuado para hacer algo? ¿Alguna vez has dicho, es que yo no tengo la capacidad, yo no sé cómo hacer las cosas, yo no la voy a armar en este cargo o en esta comisión? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido incapaces. Muchos de nosotros no hemos sabido cómo enfrentar quizás la misión o la responsabilidad que Dios nos entrega, mis hermanos. Y le pasó a Moisés. Moisés, aquel libertador, mis hermanos, aquel hombre que guió al pueblo de Dios a través del desierto. Cuando Dios lo llamó, él dijo, envía a alguien más. Qué fácil hubiera sido para Dios enviar a alguien más. Pero Dios quería trabajar en Moisés. Así como Dios quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestras indecisiones, en nuestras excusas, cuando nos sentimos inadecuados, tenemos que confiar en Dios, hermanos. Moisés tenía muchas cosas por las cuales él podía decir, es que no puedo, soy tartamudo, pues ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Yo tengo un pasado atrás. Yo no puedo regresar y decir, es que Dios se me apareció, es que Dios me dijo. La gente no me va a creer. Y ponemos tantas excusas, limitamos tanto, mis hermanos, cuando Dios nos llama. Y al fin de cuentas no queremos hacerlo. Pero ¿qué es lo que podemos ver en Isaías, hermanos? Una respuesta totalmente diferente. Una respuesta que dice, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta que Dios quiere, mis hermanos. Dios no llama a gente perfecta, a los mejores. Él llama a gente que esté dispuesta a decir, heme aquí, envíame a mí. Hay lugares a los cuales muchos de nosotros no nos atreveríamos a ir. Pero gracias a Dios porque hay personas que levantan sus manos y dicen, heme aquí, envíame a mí. Y cuando aceptamos, mis hermanos, una responsabilidad, un compromiso en la iglesia, es lo que estamos diciéndole a Dios. Heme aquí, envíame a mí. Gracias a Dios porque Él trabaja en nuestras vidas, hermanos. El siervo que recibió 5 talentos estaba emocionado, estaba agradecido, estaba entusiasmado porque se le había confiado un gran tesoro, mis hermanos. Inmediatamente fue y negoció. Igualmente el siervo que recibió solamente 2 talentos hace exactamente lo mismo, responde con entusiasmo, usa su iniciativa y sale a producir aquel talento para su Señor. Ambos rindieron cuentas equivalentes, mis hermanos, al 100%, y recibieron el mismo premio. La prueba de su servicio no era cuánto hubieran ganado, sino lo mucho que se habían esforzado. Estamos en un tiempo, iglesia, en el cual estamos muy cómodos y le echamos la culpa a la pandemia y para todo la pandemia, pero debemos de buscar estrategias para servir a Dios, para seguir llevando a cabo nuestra misión como iglesia, para seguir cumpliendo nuestra responsabilidad como iglesia. Debemos de buscar estrategias y no decir simplemente es que no se puede, es que no se hizo. Porque nuestro Dios, mis hermanos, nos da la oportunidad de tener internet en nuestras casas, de tener un teléfono inteligente, de tener la forma de conectarnos y de llevar a cabo nuestro servicio a Él.
Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que enseñar a la gente, tenemos que aprender, mis hermanos, y tenemos que estar dispuestos a conectarnos a la iglesia a través de esta forma. Esta es la nueva forma de asistir a nuestra iglesia, de participar de nuestras actividades, y no nos cuesta nada simplemente aceptar la llamada o conectarnos, mis hermanos. Cada uno de nosotros debe emplear su capacidad de manera plena, mis hermanos, para poder producir ese 100%. Cada uno de nosotros tiene que ser fiel a Dios, mis hermanos. Y el resultado está en las manos de Dios. Nuestro trabajo es ser fiel a Dios. El resultado está en sus manos. Dios no mira la cantidad total, sino mira la fidelidad, mis hermanos. Jeremías fue fiel en todo su ministerio. Fue obediente al llamado de Dios. Pero podemos ver, mis hermanos, que la gente no se convertía, que la gente no respondía, que la gente lo rechazaba en lugar de aceptar el mensaje. Pero eso no hizo que Jeremías se debilitara, que Jeremías abortara el proyecto, que Jeremías se hiciera a un lado, mis hermanos. Tuvo sus momentos de crisis como cada uno de nosotros los tiene. Pero él entendió que se trataba de Dios, que Dios lo había llamado y él tenía que ser fiel, mis hermanos. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces lo encontramos, mis hermanos, en sus cartas expresando su sentir? Todos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Muchas veces como iglesia es lo que decimos, ¿verdad? No están conmigo, no me hacen caso, pero quiero decirte que Dios está contigo. Quiero decirte que el que te fortalece es Dios. Y si Dios te dio un talento, Él te hace responsable a ti, no a los demás. No podemos echarle la culpa a las circunstancias, a las personas. Yo soy responsable, hermanos. Y algo que vemos en la parábola es que el Señor no les dice cómo tienen que hacer las cosas. No les da un manual, mis hermanos. Confía en su capacidad, confía en su iniciativa, confía en que ellos lo van a hacer y lo van a hacer bien. Y gracias a Dios, porque hubo dos de ellos que emplearon su capacidad y sus habilidades para traer un 100%. Como iglesia, mis hermanos, estamos comprometidos con la gran comisión. Estamos comprometidos con el crecimiento de la iglesia, con extender el reino de Dios a través de la proclama del evangelio. Hay una iniciativa a nivel nacional para toda la iglesia. Y es que cada funcionario, desde el obispo hasta aquel que tiene una comisión, mis hermanos, tengamos una célula que integre a una o más personas nuevas. Y de repente vemos una respuesta, mis hermanos, y vemos tantas excusas porque no sabemos, nunca ha tenido una célula, no sé no creo que las personas quieran permanecer tanto tiempo. Tenemos tantas excusas, hermanos. Pero al fin de cuentas Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el talento, con el don, con la oportunidad que tenías de trabajar? Y el problema del tercer siervo era un problema de su corazón. Él, mis hermanos, no tenía un genuino amor por el Señor. Él tenía pavor del Señor, él tenía miedo del Señor. Él dijo, tuve miedo y escondí lo que era tuyo. Él malentendió, mis hermanos. Y el miedo, ¿qué es lo que hace? Nos paraliza. El miedo nos frena, el miedo nos detiene, el miedo nos impide la correcta administración de los talentos, hermanos. Dice la palabra de Dios, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es que para poder trabajar, mis hermanos, tenemos que tener fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible administrar correctamente los dones que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Necesitamos tener fe, mis hermanos. Porque muchas veces vemos lo que no tenemos, ¿verdad? No es que no tengo recursos, es que no tengo tiempo, es que no tengo herramientas, es que no tengo. ¿Pero qué tienes? ¿Qué sí tienes? Y en la Escritura habla de una mujer viuda, mis hermanos, que tiene una bronca muy complicada.
Muere el esposo, queda ella sola con sus hijos y queda una deuda tremenda. Ella va con el profeta y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y lo que tenía en la casa para ella era muy poquito, muy insignificante, mis hermanos. Era algo que no podía ayudarle en su problema. Pero el profeta la desafía y le dice, sal con tus vecinos, da testimonio de tu fe en Jesucristo y activa tu fe. Sal y pide vasijas prestadas, no pocas. Y esta mujer, mis hermanos, es obediente, no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo Dios se va a manifestar, no sabe cómo Dios le va a hacer, pero ella sale en obediencia y consigue muchas vasijas prestadas. Y ya que está en su casa, ella empieza a hacer un acto de fe. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que hacer actos de fe, mis hermanos, creerle a Dios, porque muchas veces el temor impide la fe. Que esa fe se desarrolle en nuestras vidas. Con temor o con dudas, solamente nos exponemos a quedar fuera de la administración, mis hermanos. Nos exponemos a quedar fuera de la administración de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Imagínense que José hubiera tenido miedo. Que José hubiera dicho, no, es que yo soy un esclavo, no tengo la experiencia. Pero Josué, mis hermanos, fue responsable, fue fiel, mis hermanos. Hay muchas personas que no se arriesgan por temor a equivocarse, por temor a perder, y finalmente terminan perdiendo. Finalmente pierden la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo significativo, de hacer algo, mis hermanos, que merezca la pena ser recordado, ser celebrado. O que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muchos con temor, mis hermanos, se arriesgan, creen en Dios, confían en Dios. Y primeramente le dan su corazón a Él, mis hermanos. Invierten todo lo que tienen, aparentemente lo han perdido todo, pero multiplican su vida para que otros sean bendecidos. Multiplican sus talentos, mis hermanos, y reciben de Dios algo hermoso. Si no apreciamos tú y yo y valoramos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios se lo va a entregar a alguien más. Para que lo administre, hermanos. Porque la iglesia es del Señor, los dones son del Señor, todo es un regalo de Dios para nosotros. Nos da el privilegio y la responsabilidad de administrarlos y darle cuentas a Él. Pero si nosotros no lo apreciamos como un tesoro, como algo valioso, mis hermanos, y no lo valoramos, Dios se lo va a dar a alguien más. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que sería algo sumamente difícil de entender. Una tragedia, mis hermanos, que teniendo la oportunidad de hacer algo bueno, no lo hicimos. El tercer siervo entendió mal su responsabilidad. Él era mayordomo. Él era administrador de los recursos de su amo. El amo le entregó un talento para que lo hiciera crecer en valor. Pero él pensaba que su deber era guardarlo, esconderlo, asegurarlo, en lugar de ganar con él, mis hermanos. Es cómodo, ¿verdad? Es cómodo no hacer nada y luego echarle la culpa a las circunstancias. Y luego poner excusas. Es cómodo, hermanos. Pero con Dios las excusas no funcionan. Y lo podemos ver aquí, ¿verdad? Este tercer siervo le echó la culpa al Señor. Dijo, tú eres duro. Tú esperas una cosecha donde no has sembrado. El lugar es sumamente difícil. Entonces yo tuve miedo y traté de asegurar lo que era tuyo. ¿Qué dice el apóstol Pablo, mis hermanos, a Timoteo? El apóstol Pablo es un hombre que conoce perfectamente a Timoteo. Y podía ver cuando Timoteo andaba desanimado o andaba quizás triste o lo conocía a la perfección.
y le escribe: no descuides el don que está en ti. No descuides el talento que está en ti. No descuides la habilidad que está en ti. ¿Qué don está en ti? ¿Qué don tienes tú? ¿Qué has recibido de parte de Dios para que lo administres, hermano? Para bendecir a otras personas. Dice: no descuides el don de Dios que está en ti. Y muchas veces nosotros, por desánimo quizás, por las circunstancias quizás, por tantas cosas, descuidamos nuestra responsabilidad, hermanos. Y de repente nos hacemos cómodos, postergamos las cosas. Sabemos que tenemos una meta que cumplir, pero nos descuidamos, nos desenfocamos y malentendemos que estamos sirviendo a Dios, hermanos. Cada uno de ellos y cada uno de nosotros hemos recibido dones para administrarlos, para ponerlos al servicio de Dios. Los otros dos siervos tenían una buena relación con su Señor, amaban completamente a su Señor, lo hacían con todo su corazón, querían complacer a su Señor, querían trabajar, querían esforzarse, querían dar lo mejor de ellos para que su Señor recibiera, mis hermanos, ese equivalente al 100%. Y en este tiempo también hay personas que no tienen una correcta relación con Dios. Hay personas que tienen miedo de Dios. Pero Dios no quiere que tengamos miedo de Él, mis hermanos. Él quiere que entendamos el sacrificio que Él hizo al mandar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para tomando el castigo por nuestros pecados, mis hermanos, en Él mismo. Cuando tú y yo entendemos ese sacrificio, cuando tú y yo entendemos que somos amados por Dios, mis hermanos, el resultado es ese deseo de servirle. Y tú y yo servimos a Dios por gratitud nada más. Porque estamos agradecidos por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Cristo nos ha amado, nosotros tenemos ese amor para con Dios y le respondemos en servicio y en adoración, mis hermanos. Queremos usar nuestra vida para agradar a Dios. Para nosotros como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, los talentos, mis hermanos, se refieren a todas las habilidades, a todos los talentos, a todos los bienes y oportunidades que Dios nos ha otorgado, por los cuales seremos responsables de dar cuentas. Y nos cuesta dar cuentas, temblamos cuando tenemos que dar cuentas, nos preocupamos por el resultado, y así tenemos que vivir nuestra vida, hermanos. La vida se trata de cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios incluye la correcta administración de nuestros bienes, habilidades y de nuestra vida, mis hermanos. El servir a Dios con nuestros talentos es la mejor entrega que Él quiere ver en el altar. Es la mejor rendición que le podemos dar a Dios, hermanos. Dar lo mejor de nosotros, cobrando nuevas fuerzas para cumplir la misión que se nos ha encomendado. Podemos usar nuestros dones para promover el reino de Dios, para traer a alguien más a Cristo, mis hermanos, así como lo llevó Andrés. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios en oración que nos muestre cuál es el don que nos ha entregado. Porque quizás no somos conscientes de que Él nos ha dado un don para administrarlo, para darle cuentas a Él, no para enterrarlo, hermanos. Y quizás el temor ha hecho que yo descuide lo que Dios ha puesto en mis manos. Quizás la negligencia, pero delante de Dios, mis hermanos, tenemos que ser responsables. Delante de Dios no podemos poner excusas. Porque Dios sabe lo que Él ya nos ha dado, mis hermanos. Y Él sabe de lo que nosotros somos capaces de rendir bajo la ayuda de su Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por tu amor para con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has creado, Señor,
y nos has dado habilidades y talentos para glorificarte, para ponerlos a tu servicio, Señor. Ayúdanos a activarnos en ti, Señor. Ayúdanos a conectarnos contigo, Señor. Ayúdanos a estar entusiasmados y a servirte con regocijo, Señor. Ayúdanos a reconocer, bendito Dios, que hemos sido privilegiados al tener la responsabilidad de poder servirte. Gracias porque tú nos has dado la habilidad para hacerlo, Señor. La capacidad para hacerlo, Señor. Gracias porque tú nos das la capacidad de rendirte cuentas, de ser fieles en aquello que tú nos has llamado, Señor. Oramos, bendito Dios, por aquellos que han escondido sus talentos, por aquellos que han escondido sus habilidades, Señor, por aquellos que han enterrado su deseo de servirte quizás, por aquellos que han sido heridos, lastimados, Señor, que han sido rechazados y se han cerrado a servirte. Sabemos, bendito Dios, que no podemos cambiar las circunstancias, pero podemos tomar una actitud diferente ante las circunstancias. Podemos ir al trono de la gracia para que nos restaures, bendito Dios, para que nos sanes y para que nos levantes, Señor, y poderte servir con regocijo. Ayúdanos a como iglesia Betel, bendito Dios, a levantarnos una vez más, a esforzarnos, bendito Dios, y a cobrar ánimo en ti, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.